¿Se han preguntado qué está pasando con la reforma laboral y la consulta popular? Lo que parecía un debate técnico sobre derechos laborales se ha convertido en una pugna política con el pueblo como testigo y protagonista. Mientras el país marcha, debate y se polariza entre arengas y decretos, en el Congreso se jugó una de las cartas más delicadas del gobierno de Gustavo Petro, la reforma laboral y su plan B, una consulta popular que, como una partida de ajedrez, intentaba mover al pueblo como una pieza clave en un tablero político, donde las jugadas se hacen cada vez más tensas y los movimientos más calculados. Y en Todo es Política te queremos hacer un recuento claro, directo y sin enredos de lo que ha pasado en estos últimos meses con el futuro laboral de los trabajadores en Colombia. Porque sí, entre reformas, consultas, marchas y votaciones, lo que está en juego no es solo un artículo del Código Laboral, es la vida y la dignidad de millones. De ser posible esta reforma, las trabajadoras domésticas tendremos como otras categorías de trabajadores oportunidad para gozar de las licencias médicas, para atender los asuntos académicos de nuestros hijos, porque se nos niega un permiso para ir a matricular a un hijo y se nos dice escoja entre ir a matricularlo y el trabajo. El inicio de esta carrera por el bienestar de los trabajadores comenzó con la reforma laboral radicada en el Congreso en marzo de 2023. La propuesta original era ambiciosa, buscaba regular los contratos por prestación de servicios, reconocer derechos plenos a trabajadores tercerizados y garantizar mayor estabilidad laboral, entre otros puntos. Pero la iniciativa fue archivada sin tener el primer debate necesario para su trámite legislativo. En agosto del 2023 el gobierno insistió, radicó un nuevo documento, esta vez en la Cámara de Representantes. Sin embargo, el resultado no fue distinto. La Comisión Séptima del Senado se encargó de hundirla. Ha sido archivada la reforma laboral. Se levanta la sesión y se convoca por secretaría. Gracias al equipo de la comisión. Tras ese primer revés, Petro jugó su carta más audaz, una consulta popular para que, según él, el pueblo decida sobre sus derechos laborales. La consulta popular es para que el pueblo tenga derechos, los mínimos, para que una señora de los tintos no sea humillada, para que cualquier muchacha que está en un supermercado en la caja no la lleven a trabajar hasta las 12 de la noche sin pagarle las extras. Y para que todo el mundo pueda descansar si quiere, o si cambia el descanso por el trabajo, ese trabajo valga el doble. Radicó el proyecto y advirtió, si el Congreso no se pronuncia en los tiempos establecidos, él la convocaría por decreto. No es una amenaza, esta es la esencia de la democracia. El nivel representativo le hace caso a quienes representa, y a quienes representa es el pueblo. Y lo que queremos demostrar es que el pueblo en su mayoría ya ordena que se haga una consulta popular. El Congreso sí votó, pero la votación dejó un sabor amargo. Más que un debate democrático, parecía una batalla campal. ¡Sin interferencias! ¡Sin interferencias! La sesión fue señalada de fraudulenta por el ministro del Interior, Armando Benedetti. Lo que hubo hoy fue la actuación de unos malandrines. Sin embargo, Petro no se dejó vencer. Anunció que radicaría una nueva consulta, esta vez con 4 preguntas adicionales, incluyendo temas de la salud. Sabemos que los colombianos y colombianas respaldan mayoritariamente esta consulta, quieren decidir la suerte de los derechos laborales y de los derechos a la salud en las urnas. Al mismo tiempo, las centrales obreras convocaron a un paro nacional, cabildos abiertos, cacerolazos y marchas en apoyo a la consulta popular promovida por el presidente. Miles de trabajadores y ciudadanos salieron a las calles los días 28 y 29 de mayo. Mientras las élites políticas convierten los derechos laborales en una pelea de poder, millones de colombianos siguen en la informalidad, atados a contratos por prestación de servicios injustificadas, sin garantías ni estabilidad.
apoyo a la reforma laboral y a la consulta popular. Eso tiene que cambiar necesariamente. Estamos haciendo pedagogía total. Y como si fuera poco, tras la caída de la consulta, otras fichas comenzaron a moverse en el Congreso. La senadora Aída Abella del Pacto Histórico radicó una ponencia alternativa que fue rechazada de forma contundente en la Comisión Cuarta del Senado. 12 votos en contra y solo 1 a favor. Por otro lado, la senadora Angélica Lozano de la Alianza Verde presentó un proyecto con 75 artículos que retoma buena parte del espíritu de la reforma original del gobierno. En consecuencia son 13 votos por el sí, 2 votos por el no. Ha sido aprobado el título del proyecto. Según Lozano, el 80% de esa propuesta se mantiene, aunque con cambios significativos. La Comisión Cuarta le cumple a Colombia, le entrega una reforma laboral moderna, drástica, que cambia de fondo, que es profunda, y por eso le entregamos a la plenaria del Senado. Será una ley laboral en junio y el presidente tiene que dejar su embeleco político de la consulta popular. Sin embargo, la bancada del gobierno no respalda esta reforma. La consideran una jugada política que desvirtúa los beneficios reales para los trabajadores. Pero meten un veneno horrible, que es el tema de contratación o cotización por horas. Si aprueba eso el Congreso, estaría haciendo la más regresiva reforma de la historia, porque terminaría negando por recargos nocturnos y dominicales, pero además de negar los derechos a los transportadores, a los aprendices del SENA, a las madres comunitarias. La representante Mafe Carrascal fue enfática al respecto. A través de sus redes sociales calificó la ponencia liderada por la senadora Angélica Lozano como una trasquilada de la reforma original. Excluye el aumento de la jornada nocturna a los y las trabajadoras de micro y pequeñas empresas. Esto representa el 80% de la fuerza laboral colombiana. Y excluye el aumento del recargo del 100% los días festivos. Permite la contratación por horas, algo que está demostrado con toda evidencia que implica menores ingresos para las personas trabajadoras. Es más, en países que son referencia para muchos y muchas, como Estados Unidos, las personas trabajadoras deben tener 2, 3, 4, hasta más trabajos para poder llegar a fin de mes. Es seguro que muchos contratos laborales van a ser reemplazados por este mecanismo de precarización por horas. Elimina la prohibición del contrato sindical que ya habíamos aprobado en Cámara, perpetuando una de las formas más perversas de tercerización laboral. Niega el reconocimiento del carácter laboral para el contrato de aprendizaje del SENA. Esto impide la formalización de más de 400.000 jóvenes que ven en el SENA la posibilidad de movilizarse social y económicamente. Revoca el aumento de la licencia de paternidad que habíamos propuesto de apenas 2 semanas más, atentando contra las familias trabajadoras y el reconocimiento y la redistribución de las labores del cuidado. Con este panorama, el gobierno está en una encrucijada. Insistir en la consulta popular como vía directa con la ciudadanía o concentrarse en rescatar lo que queda de la reforma en el Congreso entre concesiones, ajustes y tensiones dentro de su propia coalición. Futuro hipotético, que es un futuro hipotético muy lejano porque siempre nos ha ido mal con el Congreso de la República porque allá han hundido todas las reformas sociales del gobierno. Lo que uno podría pensar es que entonces se podría pensar en no hacer la consulta, pero ahora viene la etapa más difícil, que es la plenaria del Senado. Mientras tanto, millones de trabajadores no esperan discursos, esperan certezas, esperan que los cambios no se pierdan en el ruido político ni se diluyan en el vaivén legislativo. Se sabía que esto iba a pasar. No tenemos mayoría los pro reforma laboral en el Senado de la República. Están las mayorías en contra, que durante años han votado para reducirle derechos a los trabajadores y las trabajadoras, y pues vino la peluqueada. Y es posible que en la plenaria del Senado la peluqueen aún más. Claro, aquí puede estar la famosa frase del consuelo de bobos, pues siempre será mejor tener algo a no tener nada de la reforma laboral, pero estamos lejos de eso y se sabía que se iba a peluquear. Y el otro, el Congreso está jugando, y en general los políticos tradicionales están jugando con candela, porque revivir la reforma laboral vía apelación era para aprobar una reforma laboral robusta, no para hundirla por tiempos, que todavía estamos en ese riesgo, o para aprobar una mini reforma laboral.
El país se mueve entre dos fuerzas, lo institucional y lo popular, el Congreso y la calle. Una eventual consulta popular sería histórica, pero también podría convertirse en la línea que separa la gobernabilidad de la confrontación. ¿Estamos frente a una revolución democrática o simplemente asistimos a otra guerra de egos entre élites con el pueblo como escudo humano? Porque al final, mientras se decide si se consulta o no, el trabajador sigue esperando que la dignidad deje de ser promesa electoral y se convierta de una vez por todas en un derecho real.